Es un gusto saludarles en esta nueva emisión de nuestro programa Vida y Cambio Climático. El día de hoy tenemos una invitada especial. Me da mucho gusto saludarte, Nacheli. ¿Cómo estás? A Ever, nuestro co-conductor. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto saludarlos también. Bueno, pues vamos a iniciar porque el tema de hoy a mí me encanta porque es justamente la presentación, comentar sobre un libro que se llama Instantes Eternos, que surge en tiempos de pandemia. Y justamente como nuestro programa habla de la vida, pues la pandemia conjugó estos dos elementos, ¿no? Hay hipótesis que dicen que es un virus que se genera justamente por toda la situación ambiental en la que estamos viviendo y esto impactó en nuestras vidas, ¿no? Entonces la pandemia tiene mucho que decir al respecto y la otra cuestión es la vida, ¿no? O sea, en una situación pandémica tan vulnerables que nos vimos en una situación pandémica, cómo nosotros vivimos estos momentos, no solo desde el trabajo, sino también en las cuestiones emocionales. Por eso es muy importante la plática de hoy. Ever, por favor, como todos los programas, ¿nos puedes ayudar a presentar a nuestra invitada? Claro que sí. Como comenta la doctora Virginia, tenemos una invitada especial por un conjunto de relaciones y emociones que he tenido la oportunidad de compartir con ella. Tengo la oportunidad de presentar a Nacheli Figueroa Galván. Ella es originaria de Guadalajara. Ella estudió sociología en la UDG y juntos estudiamos también la maestría en sociología en la Universidad Autónoma en la Universidad Autónoma de Puebla. En la Universidad Autónoma de Puebla, perdón, pero precisamente por la emoción de tener a Nash aquí. Y también casi a la par estudiamos el doctorado. Ella desde el punto de vista de género, yo del Estado y el poder. Entonces es todo un gusto presentar a Nash, como le decimos de cariño. Entonces bienvenidas, Nash. Felicidades por esta obra que comenta la doctora Vicky, pero ahorita entramos en materia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Nash, por tenerte aquí. Como bien decían, nos ganan las emociones a veces, ¿no? Y lo que importante, como hemos estado dialogando en estos días, la cuestión de las redes, ¿no? Ever te conoce, luego nos presenta y vamos creciendo y nos vamos enredando y vamos construyendo futuro, ¿no? Y acciones concretas. Pues a ver, Nash, cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea de construir esta publicación? Bueno, fue un momento, sí, como ya hablábamos, como de crisis a nivel mundial, porque, bueno, vivimos la pandemia, ¿no? Y la idea original fue pensada, y así se construyó con apoyo de grandes mujeres, para que nos contaran, que tuvieran como un espacio de desahogo para ver cómo estaban viviendo justamente este contexto de pandemia, de encierro, donde también por otro lado pues sabemos que lamentablemente en estos tiempos se vivió e incrementó mucho la violencia doméstica en contra de las mujeres. Entonces yo lo sentí así como un espacio necesario para convocar a todas las mujeres que yo conocía, que ustedes me hicieron también favor de contactar, para pues que tuvieran ese espacio, ¿no?, de expresión. No es un libro enfocado en la academia, sino justamente es un libro en donde se abre un espacio para que las mujeres puedan decir lo que estaban sintiendo y lo que estaban viviendo en esos momentos. Sí, yo creo que estamos en un momento de mostrar quiénes somos como personas, ¿no? O sea, la humanidad ha vivido muchos procesos y hemos visto a veces que no hemos aprendido, ¿no? Tenemos la guerra en Israel, las emociones están a flor de piel, tenemos el tema de los migrantes y entonces cada día nos van como poniendo al límite, ¿no? Y yo creo que esta situación pandémica también vino como a marcar esos límites, hasta dónde teníamos que conjugar una actividad académica, en mi caso, porque también escribo en este libro. En este momento que estábamos escribiendo aquí, pues yo perdí a mi madre, no por el COVID, pero en una situación pandémica es diferente, se vive el proceso de diferente manera. Entonces, escribir no solo como académica, sino mostrando esta parte emocional,
para mí fue algo muy valioso, sí. Y agradezco mucho este ejercicio. Gracias. Muy bien. Nash, entendemos que son diferentes perfiles de mujeres, desde mujeres académicas, científicas, literalmente, que estaban en laboratorio, mujeres estudiantes y quizá también mujeres amas de casa. ¿Pudieras ampliar un poco sobre este perfil de mujeres y quizá la subjetividad de algunas de ellas en relación a cómo se enfrentaron a la pandemia o lo que vivieron en este temporada? Claro, sí, como bien mencionan, o sea, yo vino la idea y abrí la invitación a exalumnas, ¿no? A mujeres científicas, literal, que se dedican al laboratorio, a estar haciendo experimentos para sus propios proyectos de investigación, académicas en el área de ciencias sociales y humanidades, artistas, ¿no? Que están en este proceso de crearse como artistas, y me parece que algo que encontré en común, por así decirlo, es como sí vieron esta oportunidad, como bien decías, Vicky, como un lugar de desahogo, ¿no? Donde compartieron desde experiencias dolorosas, recuerdos. Hay una colaboración, por ejemplo, en particular que fue muy bonita también, en donde es una amiga, ¿no? Ella no tiene ninguna profesión, es ama de casa, por así decirlo, y ella ama la fotografía, ¿no? Y se dedicó a hacer como una serie fotográfica de su mamá, justamente, ¿no? Como de la vida cotidiana de su mamá, ¿no? Entonces hay hay desde un poema que escribió una exalumna, relatos de la vida cotidiana, esta fotografía. Entonces creo que es muy enriquecedor porque nos deja ver esta parte subjetiva, vulnerable de las mujeres que participamos en este libro, y que lo que podemos encontrar al revisarlo es justamente eso, ¿no? Como un espacio que se abrió, ¿no? Y está abierto al mundo entero para que puedan leer, ¿no? Los externos estas experiencias, pero al mismo tiempo, como entiendo, así lo interpreto, un momento de resignificación de las vidas de estas mujeres. Sí, yo revisando el texto me quedaba con un diálogo entre una madre y una hija, ¿no? O sea, cómo estos momentos de pandemia también, de estar en el confinamiento, te llevan a dialogar de diferente forma, ¿no? Acuérdense que con la pandemia hubieron muchos problemas intrafamiliares. El índice de divorcios creció por la violencia que se estaba presentando. Se cambiaron las reglas, se hicieron ajustes a las leyes de tal manera que en una semana se gestiona ya un divorcio. ¿Por qué? Porque no podían esperar más. Entonces, en este texto yo veo esta parte valiosa también de estos diálogos que se van construyendo entre los mismos miembros de la familia, porque muchos pudieron haberse ido a sus habitaciones y desde ahí encerrarse en sus mundos. Sin embargo, acá nos muestra esta parte subjetiva también, ¿no? Esta forma humana y estas formas otras, ¿no? Que vamos encontrando, y la oportunidad que varias familias tuvieron para dialogar. Cuéntanos sobre eso, Naya. Pues nada, o sea, justamente es como este espacio que, yo de entrada considero también que escribir sobre tu vida, ¿no? Sobre lo que estás sintiendo en estos momentos de confinamiento, de violencia, etcétera, pues es como un espacio donde se desahogan, al mismo tiempo son valientes, ¿no? Porque están en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Social, de manera general, quizá en algunos casos de manera particular también, pero que eso me parece, la forma en que yo lo interpreto es como toman fuerza para seguir adelante, ¿no? Y no sabía nadie en ese momento, porque estos escritos, la convocatoria fue más o menos a finales del 2020, si mal no recuerdo, y fue en el momento donde no sabíamos cómo iba a terminar, cómo iba a seguir la vida, ¿no? Si en algún momento íbamos a poder regresar a lo normal o lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio valiente
que incluso pues me gustaría, ¿no?, que se siguiera como construyendo este tipo de espacios en donde sea un espacio de expresión libre, ¿no? Fíjate que hay algo que señalas y que yo creo que ahora estamos en estos tiempos de reflexionar, ¿qué es eso que la academia nos ha enseñado, no? Ser objetivos, ser en esta dimensión cientificista, y nos olvidamos de la persona. Yo creo que estos escritos ponen en el centro la subjetividad de quién es la persona. Un académico siente, vive, tú decías, hay académicas, hay científicas de laboratorio, entonces son personas que están allí, que están metidas, ¿no?, en su mundo cotidiano, que muchas veces cometemos el gran error de olvidarnos hasta de nosotros, ¿no? Entonces, este texto, tienes razón cuando dices, hay que seguirlos impulsando. Yo creo que estamos en una coyuntura muy importante, porque hoy en día se dice que tenemos que aprender a mostrar cómo sentimos, cómo pensamos. Todas estas estructuras decoloniales es desestructurarnos, ¿no? Claro. Y colocarnos desde el otro, más empáticos. Yo valoro ese ejercicio, ¿no? Y me parece que, o sea, la otra parte, no, complementando lo que acabas de mencionar, Vicky, es como justamente no olvidarnos, ¿no?, a nosotras mismas como mujeres, en este caso que fue un ejercicio con mujeres, porque para mí fue muy interesante ver cómo retomando por ejemplo a las mujeres científicas, como una mujer de ciencia, ¿no?, que está en laboratorio experimentando, al mismo tiempo que está trabajando la ciencia, es mamá, es hija, es pareja, y en esta coyuntura me parece que es muy importante rescatarnos, ¿no?, con estas subjetividades. Claro, una de las cosas muy importantes que comentaba la doctora Vicky, el efecto de la pandemia, que en teoría suspendió la vida cotidiana, pero la vida no se suspendió literalmente. Es decir, anclados ya sea en 4 paredes, en una habitación o en las paredes de una casa, la vida continuó y sus luchas al mismo tiempo, ¿no? A mí me parece importante que podamos pensar, por ejemplo, cuál fue lo común, lo transversal o lo interseccional que atravesaron las mujeres. Es decir, hablaron desde el dolor, hablaron desde la frustración, hablaron desde la esperanza, que vivían en ese momento y cómo pensaban sus vidas, cómo pensaban la vida de sus hijos, de sí misma, de la familia, y hacia dónde lo proyectaban. ¿Cómo puede verse esa subjetividad o cómo se cristaliza la vida en ese momento, ¿no? Claro, y por ejemplo, en una de las colaboraciones, de una mujer científica, retomando esto también, era que ella en esa coyuntura era madre de un pequeñín y estaba embarazada también, y tuvo que llevarse el laboratorio a su casa, ¿no?, en donde era seguir trabajando la ciencia, acomodar ese trabajo científico que implica a veces demasiado cuidado, ¿no?, de que si las pruebas que están corriendo en una máquina de laboratorio, etcétera, pero además embarazada en los últimos meses, con el hijo pequeño y la pandemia, y cómo me acomodo para irme al hospital a tener a mi bebé, y todas esas complejidades que sortearon la vida a estas mujeres, es impresionante, ¿no? Y es como en esta cotidianidad, ¿no?, en esta vida cotidiana, en donde no dejamos de ser personas con subjetividad, pues la subjetividad de alguna manera enmarca estas vidas también, ¿no? A mí me gustaría preguntarte por qué enmarcas, por ejemplo, la vida de la científica y cómo ella se organizaba para todo. ¿Había sororidad? ¿Había algún tipo de acompañamiento? ¿Quiénes estaban? Y si los hombres también estaban ahí, o literalmente estaban ellas solas y todo lo demás, ¿no? Ahí es bien curioso porque casi no mencionan a los hombres, ¿no? O sea, sí, de repente mencionan al compañero o al papá, pero realmente fue enfocado en ellas, en su vida de mujeres, y así, ¿no? O sea, esa fue la parte, y yo creo que es lo importante, ¿no?, como dar estos espacios de voz a estas subjetividades que muchas veces son silenciadas porque era un espacio para ellas, ¿no?
Entonces, pues ellas mismas decidieron no mencionar a ningún compañero de manera fundamental, o papá, o hermanos. O amigas, ellas, ¿no? entre ellas, ¿no? ¿No había algún tipo de colaboración, de participación? Sí, pues mira, realmente fueron textos propios, ¿no? Donde de repente sí mencionaban a la mamá, donde mencionaban a la hija, ¿no? O recuerdos de ellas mismas en su infancia, o sea, pero no realmente, o sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero realmente todo era enfocado en lo que ellas estaban sintiendo y viviendo, ¿no? Como por ejemplo también hay una colaboración doble, se puede, de escrito acompañado de fotografías también, de una chica artista que ya está, creo que acaba en estos días de titularse de la carrera de artes plásticas, donde ella tiene una historia de vida un poco fuerte, ¿no? Ella por razones, ¿no?, de los papás fue anexada sin tener ningún tipo de vicio, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente la conducta que los papás querían de ella no era la apropiada, ¿no? Entonces dijeron, pues la anexamos, pero ella no tenía ninguna adicción, ¿no? Entonces, este espacio para ella fue muy importante también porque comparte un escrito y comparte una serie de fotografías donde ella a nivel artístico intenta como trabajar, ¿no?, esta vivencia que tuvo en este sentido, ¿no? Claro. Yo veo ahí un tema importante también que emerge en este libro llamado Instantes Eternos, que lo pueden descargar, está en el repositorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sí, porque fue quien impulsó la publicación y bueno, yo creo que eso es algo también que tenemos que agradecer a la UAPJO, ¿no? Claro, así, claro. O sea, aunque se produjo en otro contexto, abrazamos este proyecto y se hizo la gestión, ¿no? Sí. Muy bien. Y algo que yo quiero comentar también es que en la pandemia muchos habíamos pensado que este tema del género ya llevábamos caminado un buen tramo, pero la pandemia nos vino a mostrar que no era así, ¿no? Y lo que está comentando Nacheli, o Nash como le decimos con cariño, es esto. O sea, las mujeres se narran solas, las mujeres hacen como esta autobiografía en la cual las mismas académicas, y se ha debatido en muchos espacios, estaban cocinando, estaban atendiendo a los hijos, estaban atendiendo la conferencia. Se dice que retrocedimos 15 años en términos de las luchas de género. Entonces, ¿qué es la vida de las mujeres en este triple rol, ¿no? El reproductivo, el productivo, ¿no? Y todavía a veces haciendo actividades sociales desde casa y trabajando en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es la vida de las mujeres, ¿no? Por eso tan importante aquí venir y dialogar sobre este texto que sale de este contexto academicista y nos coloca la esencia de mujeres en el cotidiano, tan simple como una persona que está en su casa atendiendo a su familia, una académica que se hace en 1000 pedazos, estudiantes, o esta chica, ¿no?, que sus padres la anexan por diferentes situaciones, pero son situaciones que vale la pena revisar y vale la pena seguir reflexionando, porque por eso en este programa de vida y cambio climático queremos ver, ¿no?, cómo nos toca, cómo todas estas situaciones, a la luz de una pandemia, nos muestra una realidad. Claro, no, pues agradeciendo siempre, ¿no?, la UAPJO que abrazó este proyecto y que, bueno, la intención también de esta obra no fue obviamente lucrar, ¿no?, sino está a la disposición de todo el mundo para que se consulte. Y bueno, nada, a lo mejor volver a pensar en un proyecto como en esta, y después de la pandemia, ¿qué nos pasó, no?, dónde estamos, cómo estamos construyendo nuestra vida. Si hay, además que es bien importante, ¿no?, esta parte del cambio climático, yo creo que la pandemia es una consecuencia también ¿no?, de alguna u otra manera está hilado, y habrá que seguir poniendo atención en cómo estamos construyendo estas subjetividades. Quizás sea importante escuchar a los hombres, ¿no?, a los varones, hacer a lo mejor desde sus subjetividades para ver qué tanto nos permiten ver, ¿no?, y qué tanto nos dejan entrar para dar voz, ¿no?, seguir dando voz. O también puede ser un trabajo que ellos puedan realizar. Claro. Porque precisamente en los trabajos donde hemos colaborado los tres,
recuerdo una entrevista que tuvimos en Xochitlahuaca a un personaje que no voy a decir el nombre para guardar el anonimato, donde comenta que a él le dio COVID y estuvo encerrado y que la familia le llevaba la comida y se retiraba, pero que en ese mismo periodo fallecieron amigos y que él no pudo asistir. Y cuando comenzó a comentar esto, comenzó a llorar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y los hombres que tienen que narrar, que tienen que contar cómo vivieron esto, ¿no? Porque también considerando, por ejemplo, que conozco más o menos la familia de la doctora Virginia, bueno, sé que tiene un esposo y su hijo, cómo se coordinaron, cómo participaron, ¿no? Y qué opinan ellos, cómo vivieron todo esto, el temor, el miedo de llegar, de contagiar, ser quien portaba el virus, etcétera, ¿no? Claro. Creo que es muy importante una mirada transversal, heterogénea, desde diversas posiciones para mirar cómo la subjetividad humana y la vida misma se expresa ante cosas que quizá por la masculinidad no puede decir, no puede hablar, o por miedo o por algo, ¿no? Pero bueno, quizá, ¿cuál es el mensaje que puede dar este libro para las mujeres, para las jóvenes, para las niñas, por ejemplo? Yo creo que el mensaje es que siempre hay una oportunidad para dar voz, ¿no? O sea, la voz de todas nosotras, independientemente de la edad, ¿no? Es importante buscar estos espacios donde podamos reforzar nuestra subjetividad, entender quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso yo creo que sería lo fundamental, que sí se pueden crear estos espacios, que hay posibilidades de crearlos y que nada más es tener como la iniciativa, ¿no? Y correr la voz de quiero hacer esto, quién está dispuesta a, quién está dispuesto a, y crear como estas redes, ¿no? Que podrían ser también entendidas como redes de apoyo. Yo creo que también algo importante que veo en este libro es la cuestión del reconocimiento, porque hablabas de la esperanza, de la sororidad, pero creo que también algo muy valioso es el reconocernos, ¿no? Nosotros. Yo creo que en este libro también se ve ese reconocimiento de la mujer, pero hacia uno misma, pues, o sea, porque no tanto que te reconozcan los otros, sino tú te reconoces y te posicionas frente a un escenario como este pandémico, ¿no? Y a partir de allí construyes tu narrativa. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el ejercicio porque haces una visión, haces tu autobiografía a la luz de una situación, ¿no? Y eso es algo que te permite también reconocerte y marcar como los tiempos, ¿no? Y colocar a todos en su justa dimensión. Yo creo que ese ejercicio también es muy importante. Vamos a ir cerrando nuestro programa. Sí, como siempre, traemos invitados, Nash, a esta mesa y de repente no nos da tiempo a agotar los temas, ¿no? Pero estoy seguro que te vamos a tener aquí en otro momento. Gracias. Ojalá este proyecto continúe, quizá con algunas temáticas o amplitudes diversas o varias. Es muy interesante este trabajo que se logró realizar. Te agradecemos que estés aquí y con eso gracias, muchas gracias. La doctora Sierra. Sí, y pues no sé si quieras dejarnos algún mensaje para las académicas, para todas las mujeres, ¿no? Desde las que se quedan en casa, porque hay un gran servicio que dar y siempre es el más injusto, ¿no? No se reconoce. ¿Algún mensaje que nos quieras dar? Pues principalmente agradecer la confianza, agradecer abrir, ¿no? Sus corazones, sus experiencias, agradecer su participación y sobre todo como estar siempre ya como en esa disposición de la valentía para poder crear y continuar con este tipo de proyectos, ¿no? Pero es eso, agradecimiento a todas. Muchas gracias a la doctora Nacheli. Y bueno, siempre dicen que los astros se alinean y hemos tenido una alineación de astros, ¿no? Y yo creo que ahora es importante que la hayamos tenido aquí con nosotros, pues porque nos visita en Oaxaca, ¿no? Sí. Espero que tu estancia sea placentera y que disfrutes lo que es Oaxaca y que conozcas a varias de estas mujeres que escribieron aquí desde Oaxaca para este texto. Sí. Pues muchas gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros y les esperamos en nuestro siguiente programa de Vida y Cambio Climático. Linda tarde.